En esta semana vamos a trabajar con proporcionalidad directa. Ya estamos trabajando la segunda unidad que corresponde a proporcionalidad y porcentaje. La semana pasada estuvimos trabajando con razones y proporciones. Veamos con un ejemplo. Dice Juan Pablo trabaja en una empresa dedicada a construir piscinas en sectores residenciales. Considerando el caudal disponible de la manguera del jardín, puede estimar cuánto tiempo se demora en llenar la piscina por primera vez. ¿Ya? Tenemos esta tabla donde nos muestra los litros, ¿cierto? De capacidad de la piscina y los minutos que se demora. ¿Ya? Entonces una piscina de 360 litros se demora 45 minutos, una piscina de 480 60 minutos, una piscina de 720 litros se demora 90 minutos y así para el resto, ¿cierto? De las piscinas. ¿Ya? Si analizamos cada una de estas variables, vemos que si aumenta la cantidad de litros de la piscina, ¿cierto? Aumenta también la cantidad de minutos que se va a demorar en llenar. Si analizamos, ¿cierto? Podemos también ver que cada uno de estos valores, ¿cierto? Corresponde a una razón. Podemos hacer la comparación entre la cantidad de litros, ¿cierto? Y los minutos que corresponden. Si llamamos a la variable litros y a los minutos, ¿cierto? X, podemos calcular las razones entre cada uno de estos valores. ¿Ya? Podemos llegar al valor, a la comparación entre las cantidades, haciendo la división tal como hemos calculado con las razones. Entonces, si escribimos y partido por x, y esa x, ¿cierto? En el caso de las razones, y vamos calculando, por ejemplo, 360 dividido 45. Si calculamos el valor numérico, ¿cierto? De esa razón, corresponde a 8. Si calculamos para 480 partido 60, obtenemos también el mismo valor. Para el 720 es a 90, obtenemos el mismo valor de la razón. Para 1080 partido 135, si hacemos el valor de esa división, es 8. Y para los 1200 litros y los 150 minutos, obtenemos el mismo valor, ¿cierto? Que corresponde a 8. ¿Ya? Entonces, otra característica de las proporcionalidades directas es que si hacemos el cálculo para cada par de valor, ¿cierto? Para cada una de las razones, vamos a obtener un valor constante, ¿cierto? En este caso es 8, ¿ya? Podemos llegar a la conclusión también que cada una de estas razones son equivalentes, ¿ya? Van aumentando, pero se mantiene el valor de la razón si es que vamos haciendo el cálculo para cada una de ellas. Entonces, este valor constante lo llamamos K y para este ejemplo, ¿cierto? Es igual a 8. A partir de este valor, nosotros podemos calcular distintos valores de esta proporcionalidad directa. Veamos las preguntas. Dice, si el tiempo aumenta al triple, ¿qué sucede con el volumen de agua? Si comparamos, ¿cierto? Con lo que trabajamos en las razones de la semana pasada, sabemos que podemos amplificar cada una de nuestras razones. Y si aumentamos, vamos a obtener una razón constante, una razón equivalente. ¿Ya? Entonces, si tomamos cualquiera de estas razones y aumentamos al triple, vamos a obtener una razón equivalente y donde el volumen, si aumenta el triple, entonces el tiempo también va a aumentar al triple. ¿Ya? Entonces, la respuesta para la primera pregunta, ¿qué pasa si el tiempo aumenta al triple? El volumen también va a aumentar al triple. ¿Ya? Si vemos la segunda pregunta, dice, ¿cuánto se demoraría en llenar una piscina de 2400 litros? Nosotros lo podemos resolver como una proporción. ¿Ya? Tenemos todos estos pares de razones y si los comparamos con el valor de los 2400 litros, vamos a llegar a una proporción, ¿cierto? Donde el valor de x en este caso va a corresponder al tiempo, ¿ya? Pero también podemos llegar a la conclusión si tomamos cualquiera de estas razones, su valor, ¿cierto? Si hacemos el cálculo es igual a 8, ¿ya? Entonces podemos utilizar directamente ese valor constante que calculamos como 8 e igualarlo con esta razón, ¿cierto? Donde el tiempo es un valor desconocido que tenemos que calcular, ¿ya?
para calcular, ¿cierto? Cuánto se demora el tiempo en una piscina de 2400 litros. Si hacemos el cálculo entonces, vamos a utilizar directamente el valor de 8 como razón, ¿ya? Podríamos tomar cualquiera de las razones, pero nos va a dar el mismo valor, y los 2400 litros partido por X. Si hacemos el cálculo, el despeje en este caso, tenemos que calcular, ¿cierto?, los 2400 dividido por 8, y vamos a obtener, ¿cierto?, que el tiempo en este caso serían X igual a 300 minutos, ¿ya? Necesitamos 300 minutos para llenar una piscina de 2400 litros. Si nosotros hacemos la comparación, en este caso los 2400 litros, con una piscina de 1200 litros que ya teníamos dentro de nuestra tabla, una piscina de esa cantidad de litros, ¿cierto?, se demoraba 150 minutos. Entonces, si ahora tenemos una piscina de el doble de capacidad, ¿cierto?, 2400 litros, también se demora el doble de minutos, que corresponde al doble de los 150, ¿cierto?, 300 minutos. También lo podemos calcular de esa forma. Veamos la tercera pregunta. Nos dicen, en 120 minutos, ¿cuánta agua se puede verter en una piscina? ¿Ya? También podemos hacer el mismo cálculo, ¿ya? Sabemos que el valor constante, en este caso de cualquiera de las razones, es 8. Y si lo igualamos en este caso, podemos llamar I, ¿cierto?, al valor de la capacidad de la piscina que estamos buscando, y sabemos que el tiempo son 120 minutos. Si hacemos el despeje en este caso, 120 por 8, obtenemos que la capacidad de la piscina, ¿cierto?, en este caso son 960 litros. En 120 minutos, ¿cierto? Entonces llenamos una piscina de 960 litros. Si comparamos con los valores en nuestra tabla, nosotros ya teníamos, ¿cierto?, que una piscina de 60 minutos, ¿cierto?, una piscina de 480 litros, perdón, se demoraba 60 minutos. Y si en este caso tenemos el doble de minutos, ¿cierto?, 120, también tenemos una piscina del doble de 480 litros, que en este caso corresponden a los 960 litros. Ya, en este caso, ¿cierto?, cuando hablamos de proporcionalidad directa, vamos a obtener siempre un valor constante si nosotros vamos haciendo la división de los pares de valores cada una de las razones. Y sabemos también que si aumenta una de las variables, la otra variable también va a aumentar en el mismo factor, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos saber que es una proporción directa, ¿ya? En resumen, ¿cierto?, dos variables son directamente proporcionales cuando al aumentar o disminuir una, la otra aumenta o disminuye en el mismo factor, ¿ya? Y si dos variables x e y son directamente proporcionales, el cociente, la división, ¿cierto?, entre sus valores correspondientes va a ser un valor constante, que en este caso del ejemplo, ¿cierto?, vimos que era 8, ¿ya? Sabemos también que esta relación se puede expresar con la fórmula que aparece ahí, ¿cierto? Y partido por x es igual a un valor constante. Siempre vamos a obtener, ¿cierto?, lo podemos utilizar como una fórmula para obtener, ¿cierto?, ese valor dentro de nuestra proporción, ¿ya? Y partido por x es igual al valor constante, entonces donde k es la constante de proporcionalidad. A partir de esa fórmula, ¿cierto?, si nosotros tenemos pares de valores, tenemos una tabla, podemos calcular esta constante, y a partir de eso, ¿cierto?, podemos calcular cualquiera de los valores que faltan dentro de nuestra tabla. También lo podemos expresar de la siguiente forma, ¿ya? Si nosotros lo escribimos con este triángulo, ¿cierto?, y partido por x y la constante, podemos despejar cualquiera de los valores, ¿ya? Tenemos dentro de esta fórmula, ¿cierto?, y partido por x, ¿cierto?, obtenemos el valor de la constante, ¿ya? Esa es la fórmula principal. Si nosotros queremos saber el valor de la constante, entonces dividimos y partido por x y obtenemos este valor constante. Si queremos saber el valor de y, lo que hacemos es multiplicar los dos valores que están abajo, entonces x por k, voy a obtener el valor de y, ¿cierto?, que falte en alguno de los casos, ¿ya? Y si nosotros queremos saber el valor de x, lo que hacemos es
I partido por K y obtenemos este valor, ¿cierto?, que podría faltar dentro de nuestra tabla. Apliquemos esta fórmula, ¿cierto?, en un ejemplo, ¿ya? Dice, la miel líquida contiene alrededor de 80 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de miel, ¿ya? Tenemos ese valor, esa comparación, ¿cierto?, entre las dos cantidades, entre la cantidad de miel de abejas y la cantidad de carbohidratos, ¿cierto?, que contiene. Entonces, si nosotros calculamos la razón entre 100 y 80, ¿cierto?, si consideramos que la miel de abeja, ¿cierto?, es I y la cantidad de carbohidratos es X, podemos calcular la razón, ¿cierto?, entre esos dos valores. Si calculamos, ¿cierto?, vamos a obtener el valor de la constante. Y a partir de eso podemos calcular cualquiera de los valores que faltan dentro de nuestra tabla. Entonces el valor constante, en este caso es 100, que es el valor de I partido por 80, y obtenemos 1,25. Ese sería nuestro valor constante, ¿ya? Y con ese valor podemos calcular cualquiera de los valores que faltan dentro de nuestra tabla. En el primer caso, ¿cierto?, tenemos el valor de I, que corresponde a 25 gramos de miel de abeja, ¿cierto? Y si aplicamos la fórmula, ¿cierto?, para obtener el valor de X, 25, que es el valor de I, partido 1,25, que es el valor de la constante, obtenemos, ¿cierto?, que la cantidad de carbohidratos en este caso son 20 gramos. Si queremos calcular en este caso, en el caso siguiente, ¿cierto?, el valor de I, sabemos que la cantidad de carbohidratos disponible, ¿cierto?, es 41 gramos, ¿ya? Para calcular el valor de I, hacemos la multiplicación entre X y la constante, ¿ya? Sabemos que en este caso, ¿cierto?, el valor de X es 41, el valor de la constante es 1,25. Al multiplicar, ¿cierto?, obtenemos, ¿cierto?, el valor de I, que en este caso es 51,25, ¿ya? Para el valor siguiente, ¿cierto?, sabemos que el valor de I es 250, necesitamos obtener el valor de X, y partido por X, ¿cierto?, por la constante en este caso, ¿cierto?, serían 250 dividido 1,25, y eso es igual a 200 gramos de carbohidrato. Para el último valor, ¿cierto?, nos dan que la cantidad de miel es 300, y si lo dividimos por el 1,25, obtenemos, ¿cierto?, que la cantidad de carbohidratos son 240 gramos, ¿ya? Entonces, teniendo este valor constante, que es 1,25, ¿cierto?, podemos calcular cualquiera de los valores de la tabla que nos falten, ¿ya? Algo importante también en el caso de la proporción directa, ¿ya? Además que si aumenta el valor de Y, aumenta también el valor de X, acá lo podemos comprobar en la tabla. Si nosotros tomamos todos estos valores, los podemos graficar, y si graficamos, ¿cierto?, estos pares de valores en el plano cartesiano, podemos obtener un gráfico, ¿ya?, que va a representar esta situación de proporcionalidad directa. Y en el caso de la proporcionalidad directa, este gráfico, ¿cierto?, que se va a formar corresponde siempre a una recta, ¿ya? Si nosotros ordenamos cada uno de los pares de valores dentro del plano cartesiano, vamos a ver que se forma una recta, ¿ya? A medida que van aumentando los valores de X, también van aumentando los valores de Y, que se mantienen constantes, ¿cierto?, como calculamos en nuestra constante de proporcionalidad.